Hoy quiero compartir la vida y el ejemplo del padre Kibe Beato, uno de los 188 beatos que hemos tenido últimamente en Japón. Como alguno de ustedes sabrá, se cumplen 400 años de que el padre Kibe fue ordenado sacerdote en Roma. Por eso es que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un poco de la vida y obra de él. El padre Kibe siempre se llamó a sí mismo Pedro Kasui. No se sabe si esto era un nombre que él eligió, un nombre de pila, o si fue una como interpretación de Aquaviva, que era el general de la Compañía de Jesús en aquel momento. Pero en todos los documentos, incluso en este que vemos que se conserva en el archivo de Roma de la Compañía de Jesús, está el nombre de Pedro Kasui, japonés de 33 años, de buena salud, y que entra en el noviciado de Roma en el 1620. El padre Kibe siempre se llamó a sí mismo Pedro Kasui. No se sabe si esto era un nombre que él eligió, un nombre de pila, o si fue una como interpretación de Aquaviva, que era el general de la Compañía de Jesús en aquel momento. Pero en todos los documentos, incluso en este que vemos que se conserva en el archivo de Roma de la Compañía de Jesús, está el nombre de Pedro Kasui, japonés de 33 años, de buena salud, y que entra en el noviciado de Roma en el 1620. En este documental de 1983 vemos uno de los documentos firmados y escritos por el padre Kibe. Se conservan algunas cartas y algunos documentos escritos por la misma mano de Pedro Kibe, y por eso son realmente un tesoro para nosotros en este momento. Escribe siempre en latín, manejaba muy bien el latín, que seguramente aprendió en el seminario, colegios. En este documento, digamos, el contenido de uno de los documentos que se conserva también en Roma, muestra, digamos, las cosas que el padre Kibe tenía cuando entró a la compañía. En el 21 de noviembre de 1620 entra después de haber sido ordenado sacerdote. O sea, él se ordena como sacerdote del clero diocesano de la diócesis de Roma y después, enseguida, a la semana, entra en la Compañía de Jesús. Lo único que tenía era lo que tenía puesto, digamos, ¿no? O sea, una vida muy pobre y también muy entregada, ¿no? Aquí vemos el registro de las ordenaciones en la iglesia Santa María Maggiore en Roma, y como ven ahí en rojo está que el 15 de noviembre, un domingo, se ordena sacerdote. Después, el 8 de noviembre, una semana antes de eso, había sido ordenado diácono. En aquella época el diaconado se hacía con muy poca diferencia entre las distintas órdenes. Hoy en día se deja pasar por lo menos medio año, un año, ¿no? Pero era la época, la costumbre de la época. Se conservan estos registros en Roma, como decía. Este es el mismo documento que vimos recién en la filmación, lo que escribió el padre Kibe con su propia letra. Vamos a ver el contenido traducido, lo leo. Me llamo Pedro Kasui, hijo de Romano Kibe y María Hata. Tengo 33 años, mi pueblo se llama Urabe en la región de Bungo. Como devoción no tengo otra que la de recitar diariamente el rosario, otras oraciones, invocaciones a los santos y ayunar los sábados. Los motivos de mi vocación son de mi propia voluntad. Hace unos 14 años hice votos de devoción copiando la fórmula del padre Mascareñas, asistente del padre general. En cuanto a salud física, puedo soportar muchos trabajos. De Dios he recibido innumerables beneficios, en especial que a través de muchas dificultades me haya llamado a formar parte de la Compañía de Jesús y sus muchos ángeles. Estoy feliz de mi vocación y tengo esperanza de que será para mi provecho y el de los prójimos. Pedro Kasui, japonés. Esta es una de las cartas que escribió Pedro Kibe. Se conservan unas 3, 4 cartas de otras que habrá escrito también y que no se conservan. Escribe siempre en latín y esta se conserva en el archivo de la Compañía de Jesús en Roma. Está escrita desde Lupán, una isla en las Filipinas, en 1632.
Cuando vimos recién que él fue ordenado en el 1620, entra en el noviciado ese mismo año, son 2 años de noviciado, sigue en 1622 termina el noviciado, y en el 32, o sea, 10 años antes, 10 después de eso, todavía no había logrado entrar en Japón. Ya veremos un poco más cómo pasa este tiempo. Esta es la firma del padre. El padre Pedro Morejón escribe varias cartas, es uno de los misioneros de la época que estuvo mucho tiempo en Japón y que conoció mucho a Takayama Ukon, a todos los misioneros y mártires de aquella época. En el 1625, o sea, cuando Kibe todavía estaba esperando para poder entrar en Japón, escribe estas cartas en las cuales, como vemos, está hablando de que el padre Pedro Kasui volvía de Manila. No sé si cuánto viaje y cuál se ha llegado. Y que de Japón, por la causa de la guerra, faltas noticias, etcétera, digamos. O sea, la situación estaba muy difícil por la persecución. No se permitía entrar a ningún misionero, por supuesto, y a nadie que fuera cristiano. El mismo padre Pedro Morejón, en otra carta, habla del padre Kibe y de los demás, digamos. Son varios que están tratando de venir, de entrar a Japón para misionar. El padre Miguel Minoes. Minoes es, digamos, él era de Mino, la zona de Mino, y por eso le decían Minoes como una Adana, digamos. En el 1627 manda esta carta y también habla, era el compañero de Pedro Kibe en la mayor parte de todo su viaje. Por eso, una lástima que Miguel después no haya podido seguir con Kibe, entrar juntos con él al país. Aquí se habla que el padre Pedro Kibe escribió scriptas el día 20 de noviembre de 1625 y que el padre Martino de Campo, o sea, Jara Martino, el que fue uno de los 4 jóvenes que fue al Vaticano a ver al Papa en el 1585, estaban esperando para poder entrar en Japón. Las cartas del padre Morejón y el relato de los mártires, de distintos mártires, no solo de Pedro Quibe, fueron publicadas en México en 1631. Y dentro de esa carta, de contenido, agrandamos un poquito aquí y vemos que aparece también de la Compañía de Jesús que el padre Kasui estuvo disfrazado en hábito de sirviente más de 2 años en la corte de Siam, o sea, en Tailandia, para pasar a Japón, mas no pudo porque el dueño del navío del trato pedía a todos los que se embarcaban, con más cuidado que el flete, juramento que no creían en Dios, ni eran cristianos, y así no pudo embarcarse. Padre Miguel Masuda, que recién hablaba, y el padre Pedro Pablo Navarro también quieren entrar a Japón. Esta es otra de las cartas del padre Quibe, en el 1630, y aquí nombra a Francisco Javier. Cuando Pedro Quive estuvo en Roma, tuvo la oportunidad de participar de la canonización de Francisco Javier y de San Ignacio de Loyola que se hicieron en Roma. Él estaba terminando su noviciado en ese momento, 1622, y entonces para Pedro Quive siempre la imagen de Javier, aunque no lo conoció personalmente, fue siempre como, digamos, el sostén, el padre de la misión de Japón. De algunas de las cartas que han sido publicadas, tenemos también, por ejemplo, recuerdos de distintas publicaciones, digamos, sobre distintas cartas. Este documento sobre la historia de las Filipinas también habla que la persecución de los misioneros en Japón está cada vez más violenta, digamos, tiene más furia y que cada vez está más cerrada para la religión católica, digamos. Las distintas cartas, esta es una carta del padre Díaz, escribe también que no sabe bien cierto de Japao, o sea que no se sabe cosa cierta de Japón, pero que el padre Pedro Quibe estuvo en Nagasaki y convirtió a muchos. Aunque el único lugar donde aparece eso es en esta carta del padre Díaz, dicen que el padre Quibe fue a verlo a Ferreira, que había apostatado. Ferreira es uno de los personajes que aparece en la novela Silencio y en la película también, digamos que apostata y después trabaja junto con los perseguidores. Según esto, el padre Quive va a verlo a Ferreira y le pide que juntos
recante la apostasía, o sea, que se considere el nombre como cristiano y que mueran, vayan al martirio juntos. Evidentemente Ferreira no aceptó porque Ferreira siguió en el grupo, en la oficina del Buglio, de la policía de aquella época. Aquí también vemos en esta carta 1638, o sea, un poquito antes de la muerte de Quive, que estuvo, dicen que llegó noticia de que padre Quive estaba todavía vivo y que seguía misionando. Esta publicación hecha en Praga, en la República Checa, en el 1675, muestra al padre Quive siendo martirizado, torturado, digamos. Aparece el nombre Pedro Kasui y el año 1639, muerto en Japón. Esta es otra de las ediciones de los distintos mártires de aquella época. Cardim también habla de Pedro Kasui. Y aquí aparece 1633, pero evidentemente que es un error, 1638. Yendi, o sea, Edo, lo que es ahora Tokio, ¿no? El contenido de ese libro, la explicación, digamos, de ese grabado es esto que vemos, y donde habla que también que pasó por Mozambique, que pudo esperando, que se disfrazó para poder pasar, y que después de haber bautizado mucho y misionando mucho, murió por la fe de Cristo. Estos documentos son documentos escritos por los oficiales de aquella época de la Guardia Japonesa, lo que sería la policía, que estaban encargados de chequear que no había cristianos y de ajusticiarlos si no querían apostatar. Entonces, providencialmente se mantiene este documento donde dice que el padre Quive, por aquí se aparece en katakana, Quive Pedro, Heidro, dice, ¿no? Korobi Mosasu Soro, o sea que no quiere apostatar y por lo tanto lo tuvieron que ajusticiar. Ese mismo documento se ha publicado en distintas ediciones, digamos, porque es escrito a mano. Esta es la edición que hay en la Universidad de Cambridge y también se ve ahí que dice Quive Pedro Korobi Mosasu Soro, Surushi Korosare Soro. O sea que providencialmente queda el relato del que lo ajustició, diciendo que porque no quiso apostatar de la fe, lo justiciaron. O sea que es un testimonio de su martirio. Lo cual es muy providencial porque no había ningún otro cristiano junto con él que hubiera podido escribir. Los demás estaban en la cárcel y, por supuesto, no solo que no pudieron escribir, sino que al poco tiempo también los mataron a ellos. También eso fue publicado en las distintas ediciones, todo con la misma. O sea que este documento quedó en la historia de Japón, no solo en la historia del cristianismo, sino en la historia de Japón. En 1639, o sea, ya después que Pedro Quive muere, el padre Antonio Rubino, que viene con un grupo, unos embajadores, trataron de venir como embajadores de Macao para ver si había alguna posibilidad de que los misioneros pudieran entrar en Japón. No tuvieron esa posibilidad, al contrario, los embajadores también fueron apresados y muchos de ellos murieron mártires. Pero Rubino, antes de llegar aquí a Japón, escribe que el padre Quive murió. Dice, el padre Pedro Quive murió como gran soldado de Cristo. Es el testimonio que da. En el 1642, o sea, ya unos años después de la muerte de Quive, del martillo de Quive, tenemos este padre Andrea Javier que habla también de los misioneros de Japón y de los mártires. Aquí se nombra que en Nagasaki estaban los comerciantes y que a través de ellos querían llegar los japoneses, pero que no podían, a menos que negaran ser cristianos. 1640, otra carta del padre Rubino, donde dice que los embajadores, en este caso los embajadores de esa época del 40, del 1640 y 1643, el bárbaro dice, está hablando de Tokugawa Ieyasu y los demás Tokugawas y su grupo, que no dejaban pasar a los cristianos. En el grupo de los holandeses, como ellos se declararon no católicos, aunque eran protestantes, les dejaban vivir en la isla de Dejima, que era como una sola zona de exclusión en Japón, y se conservan algunos de los diarios, algunos de los documentos de los capitanes de aquella época.
en la época de 1639 podemos ver que aparece el nombre de Pedro Casuy. Esto es la explicación en inglés. Después vemos esto en holandés, donde dice aquí arriba que el Pedro Kiven fue tomado en la zona de Date Masamune, o sea, en el norte, Tohoku, y después, bueno, cuenta un poco, digamos, lo mismo que ya sabemos, de que fue apresado, torturado y que murió por Cristo. Este catálogo de los mártires que hubo en Japón, publicado en 1646 por el padre Cardim, habla también, va por años, digamos, y este es el año 1939, mes de julio, el padre Pedro Casuy de Japón, de la Compañía de Jesús, fue asesinado de forma truculenta y cruel en Tokio. Vamos a ver ahora algunas otras publicaciones posteriores sobre distintos mártires, sobre la historia de la Iglesia, donde se habla también de Kibe. En 1894 vemos que aparece también que sabía la lengua de Laos y de Vietnam. No sabemos cuánto, de Tailandia. No sabemos exactamente cuánto habrá sabido, pero parece que podía ser de intérprete. 1657, Alegambe escribe también todo este párrafo dedicado al padre Pedro Casuy. Publicaciones en holandés también. Podemos también ver que el padre Pedro Casuy aparece en estas ediciones también, ¿no? Donde dice que fue expulsado en el 1614 y después muere en el 1639. Y publicaciones en italiano, como esta de Daniel Bartoli, también habla del padre Pedro Casuy. Publicaciones en francés, como esta de Crasset, también habla de Pedro Casuy, japonés. Esta edición del padre Charlevoix de la historia de Japón, también aparece el padre Pedro Casuy. También en francés, una revista, Le Correspondant, habla del padre Pedro Casuy, junto con los demás, digamos, Sebastián Kimura, Antonio Ishida, Pablo Saito, etc. Estos fueron todos mártires de distintas épocas. Esta es una historia, está publicada en varios idiomas, pero estamos viendo la traducción, la edición en español de la historia religiosa y política de la Compañía de Jesús por Cretineau. Y también vemos que aparece el padre Casuy. Henrion, una edición española, también hay varios idiomas. También aparece Pedro Casuy. En esta publicación, en conmemoración de la canonización de los 26 mártires Pablo, Miki y compañeros, 1862, habla de los 26 mártires, por supuesto, pero dentro de ese libro podemos ver que también se habla del padre Pedro Casuy, a pesar de que muere mucho después que los 26 mártires. También Guillermi, en 1868, habla del padre Casuy. El editor, el erudito también, profesor León Payés, que escribe sobre la historia de los mártires, los 205 beatos en especial, pero también dentro de ese grupo nombra en el 1639 el martirio del padre Pedro Casuy. Abad Profilé también lo nombra en su grupo. También un libro acerca de la vida del padre Pedro Mastrilli, que también fue mártir en Japón. En el contenido también aparece el padre Pedro Casuy. Vemos otros documentos un poco más tardío, en 1905, donde en la lista de los distintos mártires aparece el padre Pedro Casuy. También en 1910 de Plas nos habla ahí abajo de el padre Pineda y Pedro Casuy, que murieron por la fe de Cristo. Padre Francisco Rodríguez, esto es en portugués, 1944, también nombra a Pedro Casuy como uno de los ejemplos de la vida, el martirio, el ejemplo en Japón. Como podemos ver entonces, la vida de Pedro Casuy es realmente un ejemplo de lo que es una vocación misionera, de lo que es una vocación religiosa y sobre todo lo que es la entrega por el pueblo
Él ofrece su vida, primero yendo hasta Roma, consiguiendo ser ordenado allí, después volver a su país, que él podía haberse quedado en Roma también a trabajar, pero prefiere volver a su país y después de más de 10 años de distintos intentos, cuando llega a Japón, naufraga y casi muere, digamos, apenas sale vivo de eso, y eso providencialmente le valió que la policía de aquella época no lo apresara, digamos, y con eso pudo trabajar unos 10 años en Japón. Después lo descubren, lo apresan en la zona del norte de Sendai y lo llevan a Tokio y lo martirizan, quieren hacerlo apostatar, digamos, renunciar de la fe. Él, hasta lo último, como vimos en el documento recién, como no quiso apostatar, lo matan, digamos, o muere mártir por la fe de Cristo. Y después, como habíamos visto en cantidad de publicaciones, todo el tiempo, a pesar de que en Japón era el tiempo del país cerrado, o sea que no se podía publicar, ni hablar, ni escribir, fuera en Europa, en todo el mundo, se siguió manteniendo esta memoria del padre Quive, que queremos recordar ahora, pasados los 400 años de su ordenación, y pedirle a él y a todos los mártires que realmente nos amparen y nos den la gracia de que esta iglesia que ellos fundaron pueda seguir creciendo con alegría, con fuerza. Muchas gracias.